Buenas hermanos, es un placer realmente llegar hasta sus casas por este medio y en este culto de oración que estamos llevando de los miércoles. Es verdaderamente un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Sabemos que cualquier palabra de aliento, cualquier palabra proveniente de Dios es beneficioso para todos nosotros. Y por ese motivo es que en este momento quiero que analicemos un salmo. De los tantos que hay, encontré uno que sé que va a ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Sería bueno que empezáramos el tiempo en oración, así que los invito a que oren junto conmigo. Oremos. Padre, Señor nuestro, gracias te damos por este momento. Gracias, Padre, porque tú das la palabra en el momento exacto. Gracias porque podemos ir, buscar consuelo en medio de la angustia. Y sabemos que tú nos vas a escuchar. Gracias, Padre, por esta iglesia, por los esfuerzos que se hacen de llevar la palabra. Y te pido, Padre, que abras nuestra mente y nuestro corazón y nos llenes de tu Espíritu Santo para que este alimento espiritual llegue a cada uno de nosotros en su tiempo debido. Gracias, y todo esto te lo pedimos mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene la oración en la vida del cristiano. Sé y tengo muy claro que se ha analizado en muchas ocasiones lo importante que es este medio de comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Pero en un momento como el que estamos atravesando el día de hoy, hermanos, es importante voltear a verlo y ver la actitud correcta que los hombres de Dios, o que en este caso David como hombre de Dios, tuvo al momento de dirigirse a Dios en momentos de angustia. Encontramos un cuadro bíblico maravilloso e increíble en Salmos 143, y ahí es donde vamos a iniciar nuestra enseñanza de este momento. Desde que empezó la actividad, hermanos, del COVID-19, el estrés, la angustia, la desesperación se ha apoderado de mucho. Vemos cómo muchas personas, lastimosamente, tienen la necesidad o incluso la incomodidad de pasar estresados todo el día con este tema. Pasan buscando noticias, pasan buscando información al respecto. Y le voy a decir algo, hermano. Cada vez que usted busque información sobre esto, va a ir peor y peor y peor. Lastimosamente no hemos salido de esta situación, por ende va a seguir empeorando. En algunos casos, hermanos, pareciera que algunas personas, poniéndolo en otra perspectiva, pareciera no importarles lo que está sucediendo. He visto lastimosamente en varios medios de comunicación cómo hay personas que simplemente no les ha importado la emergencia sanitaria en la cual estamos viviendo. Y esto demuestra un poco la falta de sabiduría que muchas personas tienen. A nosotros como cristianos nos debe de caracterizar la sabiduría porque reflejamos la sabiduría de Dios como cristianos. Entonces deberíamos de cuidarnos. Es algo importante en este momento. Y es que sumado a la preocupación de que nos cuidamos, se le pone la otra parte de gente que no se cuida y pareciera que el estrés es más y más y más día con día. Las preocupaciones y la angustia van creciendo y pareciera que aún no hay una respuesta clara sobre este tema. Y es que todo esto que ha pasado, hermanos, ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos. Por ejemplo, considere por un momento la familia. La familia ahora se convive de forma distinta. Por ejemplo, yo veo en mi casa y tal vez mi esposa y yo entendemos claramente qué es lo que está sucediendo y es simple tomar algunas acciones de higiene, pero para nuestro hijo no. Nuestro hijo brinca por todo lado, toca todo y para él no es tan sencillo el decirle tienes que lavarte las manos ahora más seguido o debes de no tocar esto. De hecho, hemos hecho todo lo posible porque siempre esté en casa, pero es complicado, así que el trabajo de las mamás, tras de que ya era difícil, ahora es muchísimo más. Y es que el tiempo es complicado. La forma en cómo nos relacionamos, nada más prestemos atención por un momento y lo que está sucediendo acá. Nos comunicamos de forma distinta ya. En estos días he tenido que hablar con mi mamá en varias ocasiones gracias a la tecnología y puedo ver su cara, su semblante, puedo ver sus preocupaciones por estos medios. Y sé que muchos de ustedes están igual porque hay que cuidarlos.
Y eso está bien, pero la forma en que nos relacionamos viene a cambiar. Y es que, hermanos, hay que ser sinceros. Hay personas que se pueden adaptar a esto de una forma muy simple, pero hay otras que el tema se les vuelve mucho más complejo. Y durante más compleja sea la situación, más problemas, estrés y demás acumulan dentro de la persona. Sin duda, hermanos, estamos en tinieblas. No sabemos qué es lo que va a suceder con certeza. Espero en el Señor de verdad que todos los que nos congregamos acá y muchos otros hermanos que nos ven por este medio o incluso nuestros misioneros, sus iglesias, espero que estén bien de verdad, que no haya ningún hermano infectado hasta el día de hoy y de verdad deseo que tengan buena salud. Sin embargo, sabemos que también puede ser cuestión de tiempo para que alguno llegue a enfermarse. ¿Y qué haremos en ese momento de angustia? ¿Qué haremos en ese momento de preocupación? Eso es lo que vamos a analizar hoy. Y es que para ser honestos, hermanos, no importa cuál sea la situación difícil que estemos atravesando, la angustia aparece y nosotros quisiéramos que desapareciera tan rápido como llegó, porque nosotros no queremos tener angustia, a nadie le gusta vivir angustiado, jamás. Sin embargo, la angustia llega y queremos un camino de paz, un camino de tranquilidad que solo Dios puede dar. Bueno, David, en medio del problema, encontró esta paz y lo hace por medio de la oración. Y esa es la oración que en este momento quiero que estudiemos, quiero que leamos y ojalá podamos entender el consejo que Dios nos está dando a través de este hombre. David, en este salmo, que es el 143, nota su angustia como hombre, nota el estar derrotado por los enemigos y busca a Dios para su ayuda y guía. Leamos el versículo 1 entonces, hermanos, del Salmo 143. Dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. En este tipo de tiempos en el que estamos, hermanos, todos quieren orar de esa forma. Todos deseamos, hermanos, que Dios escuche nuestras oraciones. Y más allá de nuestras oraciones, nuestros ruegos. Queremos que lleguen directo a donde Dios está. Por eso es que este pasaje me gustó tanto, porque inicia precisamente con una desesperación muy parecida a la que encontramos el día de hoy allá afuera. Rogamos, suplicamos que Dios atienda nuestra oración. Eso es lo que hacemos, lo pedimos con todas nuestras fuerzas, que llegue literalmente allá al lugar santísimo y que Dios nos mantenga a salvo. Eso es lo que le pedimos a Dios. Se lo rogamos, se lo suplicamos. Sé que las oraciones en los hogares cristianos se han multiplicado, porque esto que estamos viviendo es real, hermanos. Esto no es algo inventado por un grupo de personas, no. Ya en nuestro país han muerto personas y en países vecinos mucho más. Sin embargo, ¿qué hacemos en medio de la angustia? Quisiéramos, hermanos, literalmente robar esta expresión de David y hacerla nuestra, de que Dios escuche nuestros ruegos, ¿sí? Nuestras oraciones, lo que nosotros queremos que llegue allá arriba. Y es importante, hermanos. La oración, sabemos que hay muchos tipos de oraciones, pero la oración de ruego es importante. Es muy importante, porque nos recuerda incluso el tipo de Dios que tenemos al recordarnos sobre quién es Dios. Y es que David lo hace, porque vea lo que David hace acá. David no está reclamándole a Dios, que es algo importante de analizar en esto. David no está queriendo armar una discusión con Dios, no está enfrentando a Dios. Muy por el contrario, está pidiendo misericordia. Está pidiendo misericordia en ese Dios que usted y yo tenemos. Ese Dios que está lleno de bondad, de fidelidad. Sí, hermanos, Dios es fiel. Y en este tiempo debemos de tener eso muy en claro, porque Dios es fiel. Y si Dios dice que va a prometer algo, si Dios promete algo, Dios va a cumplir ese algo. Entonces debemos de estar confiados en lo que Dios significa.
David menciona que Dios es un Dios de justicia. Y la justicia, hermanos, que Dios demuestra es queriendo enseñar su propio carácter, el carácter de Dios, que siempre está dispuesto a salvar su pueblo. ¿Sí? No podemos pensar que a pesar de la crisis Dios se ha olvidado de nosotros. No podemos decir eso, hermanos, porque hasta el día de hoy usted y yo tenemos salud gracias a Él. Entonces, Dios no se olvida de su creación. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios realmente está dispuesto a salvar y cuidar su pueblo. ¿Con cuál fin? Porque Dios hace las cosas con un propósito. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Bueno, el fin es buscar relacionarme directamente con Él. He visto en Facebook mayormente muchas personas que han buscado versículos y los postean. Anteriormente no se hacía con mucha frecuencia, pero ahora lo hacen. Y eso me parece bien, porque por alguna razón pareciera que esta situación está llevando a las personas a reconocer la necesidad que tienen sobre Dios. Y eso es bueno. Por eso es que cuando oramos sobre angustia, Dios quiere que nosotros nos relacionemos directamente con Él. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Dios no quiere algo alejado. Dios no quiere algo de a ratos. Dios no quiere algo circunstancial. Dios quiere una relación, quiere estar en comunión con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y es que para eso fue que Él murió, para que nosotros tuviéramos esa comunión con el Padre. Entonces, su justicia, ¿sí? Sí, hermano, su justicia tiene que ver mucho con el hecho de la relación que podamos llegar a tener con Él. Y David sigue con su súplica. Vea lo que dice el versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Qué inteligente es David, de verdad. Qué sabiduría llegó a tener en este momento. Porque en lugar de pedir juicio, David está pidiendo misericordia. Y es que en estos momentos, hermanos, nuestro papel como cristianos es pedir misericordia sobre la situación que estamos llevando, sobre los problemas que estamos jalando, acarreando. Deberíamos de verdad preocuparnos por pedir esa misericordia. Sí, hermanos, pedimos salud, pedimos protección, pedimos guía. Pida misericordia, pídala. Necesitamos de la misericordia de Dios en este momento. David no pide un porqué, hermanos. David no pide una explicación del por qué es que él está ahí en medio de la situación, por qué es que sus enemigos lo derrotaron. David no comienza un debate con Dios, a ver, para que le dé las explicaciones, a ver de la razón por el cual se encuentra en ese estado. No, muy por el contrario, David dice, ten misericordia. Y es importante para nosotros decir eso en este momento. Pudiéramos buscar, hermanos, en todos los medios, en todo lugar, cuál es el motivo por el cual Dios nos tiene en medio de esta situación y tendríamos miles de respuestas. ¿Cuál es la correcta? Puede ser que todas, puede ser que ninguna. Pero hermanos, definitivamente lo que sí no podemos dejar pasar en esta oportunidad es reconocer que ocupamos la misericordia de nuestro Padre Celestial. Esto demuestra, hermanos, que nosotros, en lugar de querer comprender el porqué de la situación, es mejor pedir la misericordia de Dios. Sí, no gaste el tiempo, hermanos, queriendo encontrar la respuesta que nadie tiene sobre este problema. No, mejor acerquémonos a Dios en oración y roguemos por esa misericordia. En la parte B del versículo, hermanos, podemos ver cómo David en este punto, que a pesar de su situación, no busca lo bueno que hay en él, sino más bien lo que Dios es. Vea lo que dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Existen personas actualmente que piensan que en el momento que vayan a morir van a tener el chance de ir ante Dios y debatirle a Dios el por qué hicieron las cosas. Y esto es totalmente falso. Piensan que va a haber un foro abierto y Dios va a estar ahí con una hoja con todos los apuntes y le va a decir, vea usted
hizo esto y usted va a tener chance de dar sus justificaciones. No. Vea lo que está diciendo acá David. En aquel momento, hermanos, no ahora. Porque cuando leemos este pasaje no podemos, como cristianos, hermanos, dejar de pensar en el motivo por el cual Cristo vino a este mundo. Y es que vino precisamente por esto. Porque ningún ser humano, simple y corriente como es usted y como lo soy yo, puede justificarse delante de Dios. No podemos. No tenemos esa capacidad. No tenemos los medios, ni siquiera sabemos cómo. La Biblia no detalla nada de cómo nosotros nos podamos justificar ante Dios. Si Dios permitiera que el hombre se justificara ante Él, ¿usted no cree que lo habría dejado en su Biblia? ¿Usted no cree que hubiera inspirado a los hombres a escribir sobre ese tema? Muy por el contrario, no lo hace. Y muy importante acá, al no podernos justificar, no se puede tener la salvación por obras. Y esto coincide totalmente con lo que dice Romanos 3:20 y Gálatas 2:16, donde no es por obras, donde no son obras de la ley, donde no son actos que yo hago. Y es que actualmente, hermanos, pudiéramos pensar que qué bueno, toda esta gente que se está entregando por la causa de salvar personas y el esfuerzo que hacen, algunos les llaman ángeles incluso. Bueno, nada de eso, de lo que ellos están haciendo, puede llegar a justificarlos delante de Dios. Ojo, no estoy menospreciando el excelente trabajo que se está haciendo. Estoy hablando de su condición como pecador ante Dios mismo, el cual nadie se puede justificar, no importa cuán buena sea la obra que esté haciendo. Bajo este punto, hermanos, definitivamente tenemos que agradecer la obra que Dios, que Cristo hizo en la cruz. Es una obra increíble, porque ahí sí hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Y David sigue conmocionado en la situación y llegamos al versículo 4 y dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. El sentirse muerto, como se ve en el versículo 3, el sentirse muerto David, como lo vemos en el versículo 3, hermanos, hace que el espíritu de David se angustie. Y es que, hermanos, qué feo es ver la muerte de cerca. Es una situación bastante complicada. Y en este punto, pensemos por un momento donde está David. David fue derrotado. La muerte era inminente para él. Estaba ahí. Y él, como último recurso, o quizás como primer recurso más bien, acude a Dios. Y eso es algo que nos deja una enseñanza increíble que vamos a analizar un poco más adelante. Quizás nosotros en este momento nos sentimos de la misma manera. Vemos la muerte todos los días. Usted enciende su televisión y sea el canal que ponga, el medio de noticias que usted ponga, de la forma en como a usted le guste informarse, sea por radio, televisión, internet, por donde sea, usted va a ver que el número de muertos crece y crece y crece exponencialmente, y lastimosamente es una realidad. Y nos sentimos como en medio de muertos. Por eso cuando encontré este pasaje yo dije, es el mismo sentir. David está en esa situación de angustia y estamos analizando qué fue lo que hizo. Pero vea también la actitud que él tiene. Dice que tiene un corazón desolado. Y eso es algo importante para el cristiano. Los cristianos no podemos simplemente venir y decir, pobrecitos, yo sé que tengo una mejor esperanza, pobrecitos el resto. No, hermanos, esta desolación de corazón al ver los muertos, porque, hermanos, el problema de morir no es morir en realidad, es morir sin Cristo. Y cuando vemos que personas mueren y mueren y mueren y posiblemente es sin haber aceptado a Cristo en su corazón y su destino es destrucción, hermanos, nuestro corazón también se debería de desolar. Muchas veces nos desolamos porque vemos personas llorando por la muerte. Nos desolamos porque vemos el clamor de gente pidiendo ayuda. Y eso está bien, eso es ser humanista. Pero, hermanos, hay una razón más grande, que es el destino de esa persona que acaba de morir. En este momento de la historia, hermanos, tenemos una oportunidad increíble de llevar el evangelio. Utilice su teléfono, utilice los contactos de su teléfono, utilice
su internet, lo que usted tenga a mano, pero aproveche esta oportunidad. Créame, nadie, absolutamente nadie, le va a decir que no a una palabra de consuelo en este momento. Ahí es donde nuestro corazón realmente queda desolado al ver que hay tanta gente que está muriendo sin Cristo. Y nuestro trabajo como cristianos, si antes era importante, ahora es más vital que nunca. Es difícil la situación. Es normal reaccionar ante el dolor humano, pero es normal de un buen cristiano también reaccionar y llevar el evangelio a otros en estas condiciones. Eso es lo que se esperaría. Hermanos, en este momento los videos que estamos publicando se están viendo más que nunca. Este medio que estamos utilizando está funcionando, hermanos. Apóyelo, trabaje, póngalo ahí, dele compartir, coméntelo con su familia. No estamos diciendo nada malo, no estamos buscando atacar a alguien. Estamos tratando de dar el consuelo que solamente Dios a través de su palabra nos puede dar. Eso es lo que estamos haciendo. Ese es el trabajo del cual la iglesia en este momento está funcionando. Por eso es tan importante el abrir este espacio y tener ese tipo de medios para trabajar. Las situaciones difíciles, hermanos, nos tienen que llevar a reconocer lo grande y asombroso que es nuestro Creador. Y David lo reconoce. Vea el versículo 5. Dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. En medio de esta crisis, hermanos, nos llegan noticias de muchas partes del mundo. Pareciera que estamos prácticamente como viciados y queremos estar ahí atentos a lo último que está sucediendo. Y una de las noticias que se ha dado es que el mundo pareciera estar tomando un respiro. Cuando digo mundo me refiero a la naturaleza, a la flora y la fauna. Pareciera que muchos lugares, por estar sobrehabitados, por mucho consumo del ser humano, estaban ya realmente desgastados. Y la naturaleza ha comenzado a hacer su trabajo. Ha comenzado a restaurar ciertas cosas que pensábamos antes que era imposible. Sí, hermanos. Antes, ver este tipo de cosas era impensable. Ahora lo es así. Y cuando vemos ese tipo de noticias, hermanos, no deberíamos de sentirnos como de que, ve, es que ahora sí, la enfermedad afecta. No. Hermanos, vea lo grandioso que es Dios. Cuida a su propia creación. Cuida a la creación que le tomó a Él su esfuerzo hacerla. No debemos de menospreciar eso, hermanos. Bajo ninguna circunstancia. Dios está restaurando las cosas de muchas formas. Está restaurando nuestra relación con Él, porque tenemos tiempo para hacerlo. Está restaurando nuestro pensamiento con respecto a la vida y lo que realmente es importante. Está restaurando su naturaleza, por decirlo de alguna forma, porque lo que está pasando no es un cuento, es real. Y eso es bueno, hermanos. Pero eso a nosotros nos debería de mover, igual que David, a meditar en todas sus obras. Hermanos, si por medio de la naturaleza nosotros no podemos ver la obra de nuestro Creador, sinceramente no hay ninguna otra forma en que podamos verlo. Es la forma física de poder experimentar lo que el Creador es. Ver el sol imponente. En estos días va a haber luna llena, la luna llena va a estar hermosa, es hermosa. Y vamos a ver su creación ahí. Hermanos, realmente el ver este tipo de cosas nos hace pensar en el cuidado que Dios tiene para con cada uno de los elementos que Él creó. Y le voy a decir algo, hermanos. Si Dios en este momento está cuidando de la flora y de la fauna, ¿qué le hace dudar de que va a cuidar de nosotros que somos su más preciada creación? No hay nada. No hay nada. Esta creación que Él cuida costó la sangre de su Hijo. Eso costó. ¿Usted no cree que nos va a cuidar? ¿Usted no cree que realmente va a tener el cuidado suficiente para cada uno de nosotros? Pero está en nosotros el acercarnos a Él. Y este medio que está utilizando David es importantísimo, la oración. Versículo 7. Dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro.
no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David en este punto, hermanos, está intensificando bastante su oración, porque nos está sucediendo le está sucediendo lo que muchas veces nos sucede a nosotros, y es que queremos que Dios responda lo más pronto posible. Por eso vuelvo a leer, dice: respóndeme pronto, oh Jehová. Y es que eso es lo que en este momento estamos pidiendo: Dios, responde ya, ocupamos tu respuesta ya. Y por el otro lado, bien sabemos que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Bueno, por eso es que David, el salmista, está diciendo: respóndeme pronto. No porque no sepa que Dios va a responder, de hecho lo está dando por sentado de que Dios va a responder. No está diciendo: si me vas a responder, respóndelo pronto. No, está diciendo: respóndeme pronto. Lo está haciendo en afirmativo, porque Dios va a contestar nuestras oraciones, hermanos. Dios lo va a hacer. Quitando el pecado que interrumpe nuestra relación con Él, Dios va a contestar. Por eso la oportunidad que tuvimos el domingo de tomar la Santa Cena es un buen momento para, en medio de esta crisis, estar a cuentas con Dios. Y que estas oraciones, hermanos, realmente lleguen a donde tienen que llegar, a Dios. Y Dios, yo sé que va a responder en su tiempo, pero esta súplica que David está haciendo, realmente la hacemos. Queremos que Dios responda pronto. Realmente pareciera que David, hermanos, escribió esto hace unos días atrás. Pareciera que con esa situación que estamos viviendo, David se sentó hace unos cuantos días atrás y comenzó a escribir este salmo y dijo: bueno, vamos a utilizarlo para este momento, porque quisiéramos nuevamente como tomar nuestras estas palabras y decir: bueno, Dios, responde pronto, no te olvides. Eso es lo que estamos pidiendo. Y es bueno, porque todos deseamos y suplicamos que esto se acabe pronto, hermanos. La persona que me diga que no desea restaurar su vida como la tenía antes, que espero que haya sido en el Señor, no vuelva a ser la misma. Todos queremos mañana ya volver a nuestras actividades normales. Algunos hemos tenido que dejar el trabajo de lado por cuidarnos. Algunos hemos tenido que dejar de lado otras obligaciones, dejar de ver a nuestros seres queridos, muchas otras cosas más. Queremos restaurar ese momento. Pero hermanos, Dios va a contestar en el momento adecuado a cada uno de nosotros. De momento, yo siento que ha contestado mis oraciones, porque he pedido por protección y salud para mi familia. Y hasta el día de hoy, hermanos, sé que Dios me ha dado respuesta porque mi familia se encuentra en buenas condiciones. Y espero en el Señor que la suya también. Hace un ruego más en este pasaje. Dice: no escondas de mí tu rostro. Esta expresión, hermanos, significa de que Dios puede estar en presencia nuestra, pero puede quitar su mirada de nosotros, puede quitar su rostro. En el Salmo 30, creo que es 37, Dios quita el rostro y el salmista dice que se quitó su bendición. Se quita la bendición sobre él. Cuando la Biblia habla de que Dios quita el rostro, no es que no quiere nada con nosotros, es que no está dando la bendición que le estamos pidiendo. Y Dios puede hacer eso. La mejor forma de restaurar eso: entreguemos los pecados, confesando el pecado. Nosotros sabemos el camino, hermanos. Nosotros conocemos eso porque lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Realmente es importante, hermanos, importantísimo, tener una buena relación con Dios, para que esto de que Dios quita su rostro sobre nosotros no ocurra. Sí, sinceramente que no ocurra. Ahora bien, ¿qué pasaría si en su lugar no somos nosotros los que le quitamos la cara a Dios? ¿Hemos quitado la cara a Dios en este tiempo y hemos hecho caso omiso? Existen personas que se dan por derrotados muchísimo antes de que la pelea inicie incluso. No seamos así. No quitemos nuestro rostro de nuestro Creador. Es el momento más privilegiado que posiblemente hemos tenido en toda la historia para darnos cuenta de quién es Dios en nuestras vidas. Y eso debemos de meditarlo. Presentarme ante Dios, estar ahí,
Dios en este momento puede confirmar grandes cosas en nuestras vidas, hermanos. No perdamos esa bendición. No quitemos nuestra cara de Él y pidamos que Él no quite la suya de nosotros. Que nos mantenga bajo esta bendición, hermanos. Eso es una de las experiencias más lindas que podemos tener como cristianos. Que Dios no nos quite ese privilegio. Como lo mencionaba anteriormente, todos deseamos que esto pase. David también lo deseaba. Vea lo que dice el versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Todos los días, hermanos, tenemos que renovar nuestras esperanzas. Todos los días. Eso es un asunto de día a día, de momento a momento. Muchas veces queremos marcar nuestra vida por momentos o sucesos importantes. Nació mi hijo, nació en tal año, en tal mes, en tal día. Eso es un momento especial. El día que acepté a Cristo, ese es un momento especial. Pero Dios no nos pide momentos especiales. Nos pide una vida entregada. Nos pide un día a día. Y en ese día a día, hermanos, tenemos que renovar nuestras esperanzas. Hoy, con esta pandemia, hermanos, todos queremos que pase ya. Queremos que llegue, como dice el salmista, hazme oír por la mañana tu misericordia. Sí, queremos despertar un día y pensar que todo esto ya pasó, que ya sucedió, que ya ahora simplemente es un recuerdo. Y a retomar nuestras cosas. Hermanos, pero también tenemos que analizar que mañana se acaba este problema, pero pasado mañana vienen otros. Y después, el siguiente día, vienen otros. Y después vienen otros. Por eso es que las fuerzas, las esperanzas se renuevan día con día. Ahí está el secreto de tener una vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, no es muchas veces como nos la quieren hacer ver, de que es algo imposible de alcanzar, de que es algo que solamente para ciertas personas. Si fuese así, Dios estaría mintiendo y usted y yo sabemos que Dios no puede mentir. Pero lo que sí Dios nos da son fuerzas cada día, nos dan nuevas esperanzas. Hermanos, y si hoy nos sentimos derrotados, mañana recobre fuerzas y sigamos adelante. Eso es la vida cristiana. Ver un problema, apoyarnos en Dios mediante la oración, como lo está haciendo David, y seguir hacia adelante. Continuar, renovar nuestras fuerzas. Las fuerzas, hermanos, no se reanudan solas. Ve el pasaje lo que dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Pero vea lo que dice, vea el motivo, dice, porque en ti he confiado. No podemos renovar nuestras fuerzas, hermanos, si realmente no confiamos en Dios. Si usted confía en sus propias fuerzas, en sus propias esperanzas, esto no va a suceder. No va a poder usted renovar la esperanza verdadera. No va a poder. Y los problemas cada día se van a ver más y más y más grandes. Va a tener más y más dificultad en todo. Y hermanos, no solamente estamos hablando de dificultades económicas o materiales, estamos hablando de esos problemas que usted y yo tenemos que enfrentar. Crianza de nuestros hijos, decisiones difíciles dentro del matrimonio, lo mejor que sea para nuestra relación con Dios. Ese tipo de decisiones. Incluso, hermanos, las personas que nos toca presentar la Biblia a una congregación, tenemos que renovar nuestras fuerzas. Porque lastimosamente muchas personas se han cansado. Y tenemos que renovarnos. Y no nos renovamos en nuestra propia esperanza. No nos renovamos en lo que nosotros confiamos. No, nos renovamos según la confianza o la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es ahí donde sucede. Esto no es un estado mental como muchas personas quieren vender en estos días. Piense positivo, hágalo positivo, salga y vea lo positivo. Como que si fuera simplemente que vamos a enfocarnos en esto. Hermanos, si hacemos eso, estamos enfocándonos en lo que nuestra mente fabrica. David no está haciendo eso. David dice, porque en ti he confiado, en Dios. Y en ese mismo Dios que David confió,
usted y yo hoy podemos confiar. Sí, en ese que a David en algún momento Dios le dio el auxilio sobre la angustia, es en el que debemos de confiar. Y es que debemos de confiar en Dios como nuestro Padre. Y es que somos sus hijos. Cuando llegamos a ser salvos, hermanos, desde esta iglesia hemos aprendido en los Gálatas cómo pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos tenemos los beneficios de que Él sea nuestro Padre, de ser sus hijos. No olvidemos el dar gracias. Es importante dar gracias. Hermanos, y en este tiempo hay muchísimo por qué dar gracias. Esto ayuda, uno, a reconocer la grandeza de Dios. Dios hace su parte. A nosotros muchas veces lo que debemos de hacer es reconocer realmente de dónde viene la bendición. La bendición proviene de Dios. La bendición no proviene de otras personas. La bendición no proviene de algún ente. La bendición viene directamente de Dios. Dios da sabiduría a muchos hombres, en este caso en las entidades que nos gobiernan, para que sea lo mejor para la comunidad, para el país, para el Estado. Da a los ministerios de salud, a los ministerios de higiene, todos estos, de seguridad, medidas importantes para que nos mantengamos a salvo. Debemos de dar gracias incluso por el país en el que vivimos, el cual hasta el día de hoy ha demostrado tener competencia ante problemas como estos, que son grandes. Así que demos gracias. Demos gracias. Hoy debería ser el tiempo en que la iglesia se tendría que reunir y orar. Pero hágalo usted en su casa. Ore, agradezca, pida, ruegue. Es un tiempo que usted puede dedicar, es unos cuantos minutos que podemos dar a nuestro Creador. ¿Para qué? Para dar gracias. No olvidemos eso, porque hoy más que nunca debemos de dar gracias a Dios. El versículo 9, hermanos, nos hace ver que no tenemos otro lugar donde ir. Dios es el único lugar. Vea lo que dice David. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Vea qué interesante, hermanos. Muchas veces nos gusta criticar lo malo. Nos gusta ser bastante, la palabra es críticos con las personas que están al frente en un gobierno. Vemos y queremos ver el punto y la coma y la tilde de lo que se dice, de lo que se hace. Y nos gusta, pareciera, ese tipo de cosas. Pero hay algo interesante en estos últimos días. Y es que muchos líderes de Estado han estado pidiendo que la gente se acerque a Dios. Que se acerque a Dios. Porque hasta ellos, hermanos, si nosotros como cristianos sabemos que Dios es nuestro refugio, ellos ya lo están reconociendo. El trabajo de la iglesia se está haciendo. El refugio de nosotros como miembros de una iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, es Dios. Y nosotros vamos ahí. Nosotros corremos ahí. Y me encanta analizar un poco sobre la palabra refugio. Porque lastimosamente las personas de afuera parecieran no tener claro este tema. Sepa algo, hermano. Un refugio es algo que usted ante la calamidad o ante el peligro es lo primero que busca. Por ejemplo, si viene un huracán y usted tiene un sótano que sirve de refugio y el huracán viene directo hacia donde usted está, usted va a buscar ese refugio en primer lugar. Usted no va a salir de su casa a ver cómo están las cosas, a ver si acaso me la juego o ver qué puedo hacer. No, usted toma lo suyo, lo más importante, su familia, se mete al refugio y espera que todo pase. Es el primer lugar al que acudimos, no el último. Ahora, ante esta situación, hermanos, nosotros deberíamos de buscar primero a Dios y después a todo el resto. No deberíamos de estar buscando en personas que tratan de analizar nuestra mente sobre qué es lo mejor en esta época. No, mejor busque de Dios, que ya sabe y ya buscó en nuestro corazón lo que es mejor para nosotros.
Él nos creó, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y ese debería ser nuestro refugio. No debería ser nuestro último lugar en el cual vamos a acudir. Tiene que ser el primero. Y si antes de que todo esto pasara, Dios era una opción en su vida, hoy nos está dando la oportunidad de realmente acudir a ese refugio de primero. Busque el consejo en la Biblia. La Biblia dice, tal vez no va a decir que ante una pandemia debemos de actuar de una forma de A, B, C y haga esto y esto y esto. Claramente no lo va a hacer, pero lo que la Biblia sí dice es que debemos de actuar sabiamente, que no debemos de servir de tropiezo a otros. Y por eso es que acatamos las directrices que el Estado nos está dando. No podemos pelear contra eso. Yo no puedo venir y poner en riesgo la salud de usted, hermano. No puedo hacerlo. Ni usted tampoco tiene el derecho de hacer con mi salud tampoco eso. Entonces estamos en un momento difícil, pero cuando analizamos lo que Dios quiere para nosotros y lo tomamos como nuestro refugio principal, es importante hacer caso. En este momento tenemos la oportunidad de priorizar lo que Cristo es en nuestras vidas. Puede llegar a ocupar ese primer lugar y quedarse ahí para siempre, hermanos. Porque yo sé que en medio de la angustia que estamos viviendo, Él se está representando en este momento. La prueba, hermanos, nos ayuda muchas veces a enfocar nuestras fuerzas en Dios. Nos ayuda a saber que las fuerzas que obtenemos, que tenemos y que podemos utilizar, provienen de Dios. Y David lo hace y lo pide según la voluntad de Él. Vea lo que dice el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Muchos creen, hermanos, que simplemente con hacer una oración o repetir N cantidad de veces unas cuantas oraciones, eso ya es suficiente. Es más, es demasiado. Usted y yo, hermanos, si ponemos un poquito de atención a lo que está pasando en este pasaje, nos damos cuenta que hay algo más que debemos de estar haciendo. Porque vea que evidentemente ya David se presentó ante Dios, ya David reconoció quién era Dios, ya David entendió lo que con Dios podemos llegar a ser, ya David entiende que no son asuntos de nosotros, sino que es Dios el que tiene que darlo. David ya pide auxilio, entrega su corazón, dice que se siente desolado. Hay muchas cosas que él reconoce, pero algo importante que reconoce acá, en medio de esta excelente oración, es que dice que tiene que enseñarle a hacer su voluntad. Porque, hermanos, contrario a lo que muchas personas consideran, la voluntad de Dios nosotros no la cumplimos por lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Muchas veces nos quieren hacer creer que cumplir con la voluntad de Dios basta y sobra con lo que nosotros creemos que sea conveniente y que nuestro criterio está por encima de cualquier otro criterio. Pero esto es completamente falso. Vea que David está diciendo, enséñame a hacer tu voluntad. Dios nos enseña a hacer su voluntad. Pero tenemos que estar abiertos a esa enseñanza. Tenemos que estar abiertos a recibirla. Porque no es algo que viene con el ser humano. Es algo que solamente Dios puede dar. Y lo da mediante el Espíritu Santo que nos guía. Ese Espíritu que aparece ahí, sí, hermanos, es el Espíritu Santo que usted y yo tenemos como creyente. Dios nos enseña a hacer su voluntad. Y desde este lugar, hermanos, hemos recibido instrucción de qué es hacer la voluntad de Dios. No es una coincidencia que se enseñe. Estamos haciendo lo que la Biblia nos pide que hagamos. Enseñar a otros la importancia de la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, hacer la voluntad de Dios no debería simplemente por ser beneficioso para nosotros mismos. En su lugar debería de ser por quién es Dios, por esa persona que Él es. No consideremos que nosotros sabemos como si estuviéramos
programados para hacer la voluntad de Dios. No, Él nos enseña. Y cuando usted se acerca a la Biblia, usted comienza a aprender sobre la voluntad de Dios. Ahí es donde Dios está haciendo su parte. Muchas veces necesitamos literalmente pedirle a Dios que nos ayude, como lo está haciendo en este caso David, a que nos enseñe cuál es su voluntad. Y le voy a decir algo, hermano, esa oración la va a contestar. La va a contestar porque la va a contestar. Si tenemos la valentía y la confianza en el Señor, de decirle, bueno, muéstrame cuál es tu voluntad, enséñame, hermanos, Dios lo va a hacer. Y muchas veces lo que podamos experimentar o lo que vaya a suceder quizás no nos agrade mucho, pero hay muchas cosas que Dios hace por nuestro beneficio. Todas en realidad, las cosas que Él hace es para nuestro beneficio. No hay ni una sola que Dios ha hecho para nuestra destrucción. No consideremos que las pruebas es algo malo. En algún momento hablamos sobre las pruebas. Hermano, las pruebas son un regalo de Dios. Las pruebas nos enseñan a confiar más en Dios. Muchas veces se nos ha enseñado que el dinero o la falta de dinero nos enseña una dependencia hacia Dios. Bueno, las pruebas nos enseñan exactamente lo mismo, nuestra dependencia hacia Dios. Eso es una prueba. Y qué más bonito saber que uno depende de alguien. Yo veo a mi hijo y yo digo, bueno, Samuel depende completamente de mí y de mi esposa. Qué bueno que él se sienta respaldado como niño de que tiene a sus papás acá en casa y que ante las circunstancias, los problemas, él está tranquilo porque sabe que mamá y papá están ahí. Incluso yo de mi edad adulta, yo guardo mi confianza en mis papás. Yo sé que si tengo algún problema de cualquier tipo, yo puedo acudir a ellos y recibir buen consejo, recibir apoyo, recibir muchas cosas, hermanos. Y eso es bueno. Ahora nosotros, hermanos, debemos de entender que Dios funciona igual. Confiarnos en Él. Somos sus hijos, deberíamos de hacerlo. Y Él, mediante el Espíritu, hermanos, no se olvide de esto. Dios, mediante su Espíritu, nos va a mostrar cuál es el camino a seguir. Muchas veces nos sentimos perdidos. Y por eso es que aquí David dice, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿A quién no le gustaría ser recto, ser bueno, ser correcto en sus cosas? A todos. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces darnos cuenta o reconocer que nos equivocamos? Es difícil, equivocarse es muy fácil, pero reconocerlo es súper complicado. Pero acá el salmista está diciendo, guíame en rectitud, guíame en rectitud. Y eso, hermanos, es complicado de cierta forma, porque cuando Dios nos guía en rectitud es que Dios nos va a tomar y nos va a decir, es por aquí. Pero nosotros queremos siempre como desviarnos, queremos ir a un lado o a otro. Pero Dios dice, no, es por aquí. La actitud que David acá está demostrando, hermanos, de dejarse guiar por Dios es la que nosotros deberíamos de imitar el día de hoy. Estamos como el mundo, queriendo pelear contra todos. Usted abre Facebook por un momento y usted ve que las personas, creo que porque les sobra el tiempo también, están como más susceptibles a discutir, a pelear, a debatir. Y son cadenas de mensajes que le aseguro que si estuvieran frente a frente no sucederían, pero se aprovechan de esa herramienta para hacer esto. Si tomamos el camino de Dios, vamos a darnos cuenta que esto no es necesario, hermanos. No es necesario debatir con nadie. Todos sabemos lo que está sucediendo. Todos somos conscientes de esta situación. Sabemos lo peligroso y lo difícil que se puede poner y que se puso en realidad. Pero debemos de dejarnos guiar por Dios. Cuando se nos dice no, cuando se nos dice sí, cuando se nos dan directrices, debemos de ser obedientes, debemos de ser claros en que estamos representando a Dios acá en la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. Representamos a Cristo, a su iglesia, esa que le costó sangre, la institución más importante que Él ha fundamentado para su pueblo, la iglesia. ¿Sí? La representación de la iglesia es importante. Por eso, el que cada uno de nosotros pida a Dios que nos guíe en rectitud es importante, porque así no vamos a dejar en mal lo que el cristianismo significa.
vamos a andar siempre de forma correcta. Y el versículo 11 nos habla de un punto que quizás nos cuesta mucho cuando estamos en medio de la angustia, y es con respecto a la alabanza. Dice el 11, porque tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, y tu justicia por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Es un verdadero honor, hermanos, y una cosa única el tener realmente un Dios vivo. No hay religión, no hay credo allá afuera, fuera de los que creemos en Cristo, que tenga un Dios vivo. Todos sus dioses han muerto y no han podido vivir más. No han resucitado como sí lo hizo Cristo. Dios, por ser un Dios vivo, nosotros podemos tener la confianza de que Él va a respondernos en la hora de la calamidad y de la angustia. No le estamos orando a un Dios muerto, le estamos orando a un Dios que habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, el cual nos regaló, el cual muchas veces se nos acercan personas y nos dicen cómo podemos sobrellevar los problemas. Bueno, es que se los entregué a Dios. Y no es que el problema desapareció, es que encuentro una forma más recta y sabia de poder conducirme en medio del problema. Eso es lo que Dios hace. Y gracias a eso, hermanos, gracias a Dios, es que podemos llegar a obtener victoria. La victoria cristiana nosotros no la tenemos por llegar a ser cristianos, la tenemos gracias a Él, es por Él. Podríamos decir de cierta forma, Él es el culpable de nuestra victoria. Sí, es así. Él es el que la causa, no somos nosotros. Esto, hermanos, nos da la oportunidad de que las personas vean a Dios a través de nosotros. Qué oportunidad más hermosa. No la desperdiciemos. Podemos simplemente que la gente nos vea como el mundo ve a cualquier otro, o podemos mostrarnos tal cual cristianos somos y que esa victoria sea de Él. ¿Acaso no es eso, hermanos, victoria, lo que queremos en este tiempo? Queremos que esto pase, queremos salir victoriosos de este problema y seguir trabajando, seguir haciendo, seguir congregándonos, hermanos. Es realmente extraño estar acá y no ver ninguna de las caras de ustedes. Es extraño hablarle a una cámara en muchas circunstancias y tratar de imaginarse a cada uno de ustedes acá sentados, porque hasta lugares reservados tienen algunos, yo creo, pero es raro ver el templo vacío. No por nada Dios dijo en su palabra que el reunirnos nos edifica, ¿sí? Nos edifica, pero ahorita nos toca por estas circunstancias estar alejados, entonces obtengamos victoria. ¿A través de quién? De Dios. Dios nos va a dar la victoria. La victoria no se va a obtener porque el Ministerio de Salud hizo algo. La victoria no se va a obtener porque fulano hizo tal cosa. Eso que está llamando todo el mundo héroe, 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 héroe. No. Lo que suceda con nuestras vidas como cristianos, hermanos, nosotros no necesitamos andar buscando héroes y personas. Ya encontramos a Cristo. Ya Cristo nos encontró. Y eso es más que suficiente. No ocupamos más de ese tipo de cosas. Hermanos, en conclusión, en esta enseñanza aprendimos sobre 3 cosas importantes. Primera, es que hay que pedir de una manera clara, con sinceridad, un profundo deseo y respeto. Debemos de hacerlo de esa forma, hermanos. Este tiempo de oración ese tiempo de oración que vamos a tener, no es simplemente por tenerlo, por cumplir, por tener un cheque, ahí en un papelito. No, hermanos, es que es un medio precioso que hombres tan grandes como David utilizaron para su beneficio. Utilicémoslo nosotros también. Tenemos como segundo punto, orar también confiando realmente en que Dios es el Dios que nos va a dar la respuesta. No pensemos en Dios como alguien allá lejano en este momento. Pudiéramos pensar como que Dios nos dio prácticamente la espalda ante este problema. No estamos así de solos, hermanos. No estamos solos de esa manera. Dios se está representando en este tiempo. Si no me cree, vea los esfuerzos que ya habíamos realizado para
para tener esas transmisiones y, hermanos, hemos recibido el alimento espiritual como si estuviéramos acá, en la casa de Dios, y eso es un beneficio para cada uno de nosotros. Esperar la bendición divina de parte del Señor como tercer punto, y es que no hay oración sin respuesta. Dios no va a dejarnos sin respuesta, hermanos. Dios nos va a responder, sea un sí o sea un no. Dios va a responder. Dios no tiene tanto trabajo que nos va a dejar olvidados ahí en una gaveta, que nuestra petición le va a pasar por encima y no se va a dar ni cuenta de que llegó. No, no, no. Dios es mucho más grande que nuestros problemas, hermanos. Muchísimo más grandes. Y hoy lo está representando. Hermanos, esa era la enseñanza para hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus casas. Gracias por los hermanos que están compartiendo estas enseñanzas y ojalá que seamos de bendición a muchos otros. Quiero agradecer por este medio también a Andrés, que siempre está acá con nosotros y trabajando en su ministerio. Nunca hubiésemos pensado que iba a ser tan importante como en esta época, pero gracias a Dios porque cargó en su corazón esto y ahora nosotros gozamos en este tiempo de este tipo de herramientas. Oremos para que Dios nos ayude en medio de la angustia y aprendamos de la oración de David para poder presentarnos a Dios. Oremos. Padre, Señor nuestro, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque podemos llegar ante ti y rogarte, pedirte, suplicarte que nos cuides, que nos des sabiduría, que nos ayudes mediante tu Espíritu a estar en el camino de rectitud, que podamos realmente llegar a sentir tu auxilio. Sabemos que hemos sido beneficiados de muchas formas al ser llamados hijos tuyos, pero en un momento como este, el beneficio es muchísimo más grande, porque a pesar de estar alejados, sabemos que no estamos solos. A pesar de tener distancia en medio de nosotros, tú nos unes como iglesia, porque somos el cuerpo de la iglesia. Si en este momento nos tocó congregarnos mediante un medio de comunicación diferente, bueno, lo hicimos. Mañana volveremos a nuestra iglesia. Pido, Padre, porque cuando volvamos no falte nadie, sino que más bien existan más personas que durante este tiempo de tribulación, este tiempo de problemas, encontraron auxilio en tu palabra. Y es lo que nosotros como guías de esta iglesia, como líderes, como pastores, te pedimos, que seamos esa luz que necesita el mundo en las tinieblas que actualmente se encuentra. Gracias, Padre, ¿verdad?, por esta iglesia. Te pedimos que nos guardes y que nos cuides, y todo esto te lo pedimos mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.